Por favor, váyase al libro de Samuel, primera de Samuel 2:12. Y quiero hablarle sobre el pecado de los hijos de Eli. El pecado de los hijos de Eli, que era el sacerdote. Dice la palabra del Señor: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Verso 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en el caldero, o como usted le quiera llamar, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y verso 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Palabra del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Señor, te pedimos hoy que esta palabra que va a ser enseñada, predicada, anunciada, Señor, llegue y permanezca, penetre en cada corazón, para que esta palabra redarguya, esta palabra convenza, esta palabra, Señor, sea una guía de vida para nosotros. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, este es un tema bastante difícil, porque estamos hablando no de cualquier persona, no estamos hablando de cualquiera de miembros de iglesia, estamos hablando de los hijos del pastor. Elí era el sacerdote, el sumo sacerdote de la nación de Israel. Elí era el pastor de Israel. Él vivía en el templo. Silo era la ciudad donde los israelitas, cuando llegaron a la tierra de Canaán, en Silo establecieron el tabernáculo. Ahí iba todo Israel a presentar sacrificios, ofrendas y todo lo que hacían en el templo, oraciones, fiestas, celebración, todo lo que el Señor decía que tenían que celebrar, pues todo el pueblo de Israel iba a Silo. Ahí estaba el sacerdote Elí con su familia. Y cuando usted lee en el verso 12, manténme el verso 12 por favor. Cuando usted lee esto, es algo que, ¿cómo cuesta entenderlo? ¿Por qué? Porque dice que eran hombres impíos. Y un hombre impío, una mujer impía, son aquellos que aunque conocen la palabra de Dios, no tienen ningún respeto, no honran, no santifican la palabra de Dios. Hermanos, esto es terrible, porque está bien que alguien que viene llegando, un padre, una madre de familia, que vienen llegando a la iglesia y sus hijos sean impíos, se entiende,
porque vienen llegando, son nuevos miembros. Pero no me diga que los hijos del pastor son hombres y son mujeres impíos. Porque eso es la cosa más terrible, que aunque conocen la palabra, no tienen temor violentar las cosas sagradas. Mi hermano, las cosas santas se honran y se respetan en la iglesia. Amén. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Dios es santo. Fue santo en el antiguo pacto y es santo en este pacto. Amén, hermanos. Y es terrible cuando usted, como hijo o hija de Dios, lee esta porción de la palabra. Es terrible. Es doloroso. ¿Sabe por qué? No solamente porque no respetan, no honran las cosas sagradas, sino porque ¿cómo le podríamos decir? Esa cuestión de que los padres no le llaman la atención. Esa falta de carácter de los padres para dejar que los hijos hagan lo que les dé la gana. Es lo más terrible. Porque al final, estos hijos de ministros, hijos de pastores, son los que están manejando las cosas santas en la iglesia. Son los que manejan el sonido. Son los que usan la computadora. Son los que adoran al Señor. Los que están en el altar. Y el pueblo sabe que ni aún conocen a Dios. Pero no dicen nada. Es terrible. Es terrible. Yo siempre he dicho, si yo no tengo nadie que entienda la santidad y yo tengo que cantar, yo canto. Si no hay nadie que predique, yo predico. Pero no voy a poner a nadie a que maneje las cosas santas del Señor, porque Dios no puede ser burlado. Nadie se puede burlar de Dios. Hijos impíos, y dice, no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué? Porque no les importaba, no porque no habían escuchado. Ellos escuchaban todos los servicios. Ellos cantaban todas las alabanzas de la iglesia. Pero no tenían conocimiento porque era más importante lo que se vivía afuera. Era más atractivo lo que el mundo ofrecía. Era más codicioso el estar en contacto con los reinos de allá afuera. Y lo terrible, que el padre, el ministro, el pastor de Israel se hacía de la vista gorda, como decimos, como que no se daba cuenta de lo que los hijos hacían en la casa de Dios. Y quise empezar hablando de los hijos de los ministros, porque Elí era un sacerdote. Pero eso era en el antiguo pacto. Y ahora, en este pacto de la gracia, ¿quiénes son los sacerdotes? Vamos a Apocalipsis 1:5, por favor, y verso 6, ponémelo ahí. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos.
Hermanos, en el antiguo pacto es vergonzoso leer esto de Elí, como padre, como pastor, porque él era el sacerdote, era el pastor de todo Israel. Pero ahora, en este nuevo pacto, usted y yo, todos los que somos llamados hijos de Dios, somos reyes y sacerdotes. Quiere decir que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios con nuestros hijos. Hermanos, muchos creen que el usted no guiar a sus hijos por el camino correcto, enseñarles los principios de la palabra de Dios, ¿usted cree que eso no va a tener consecuencias? ¿Usted cree que el dejarle pasar esas fallas a sus hijos, esos pecados a sus hijos, pasarles la mano, usted cree que usted no va a tener consecuencias como padre o como madre, o que los hijos no van a tener consecuencias? Perdóneme, pero usted quizás no tiene idea de lo que viene, lo que le viene a sus hijos, lo que le viene a usted, a su casa, y lo que le viene a su descendencia. Dios no ha cambiado, hermanos. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dijo alguien: pastor, es que usted se quedó en el tiempo antiguo. No, yo no me quedé en ningún lugar, ni nosotros nos hemos quedado en algún lugar. La gente es que se salió de la palabra de Dios. La gente es que abandonó los principios. Y nos llaman a nosotros antiguos, nos llaman a nosotros religiosos a veces. Pero Dios es Dios. Él está sentado en su trono. Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Si usted lo sigue, Dios lo bendice. Si usted no lo sigue, Dios sigue siendo Dios. Y un día, todo aquel que no viva, que no entienda estos principios, que no le dé valor a lo que Dios establece, va a tener consecuencias horribles y feas. ¿Por qué vienen los juicios a las naciones? ¿Por qué vienen juicios a las familias, a las ciudades? Porque se apartan de Dios. Porque abandonan los principios y toman las cosas santas a la ligera. No, pero si fulano lo hizo, no, pero si aquel lo hace, no, que Dios no puede ser burlado. Mire estos dos muchachos, criados en la iglesia, conocían la palabra de Dios. Y mire lo que hacían. Verso, vamos a ponerte 2:13, por favor. Mire lo que hacían ellos. No solamente eran impíos, no tenían ningún respeto, ningún valor por las cosas sagradas, sino que también cuando se presentaban los sacrificios, todos los israelitas llegaban al templo a presentar sacrificios. Y los sacrificios eran, hermano, en el altar de sacrificio eran quemados. El sacerdote podía comer del sacrificio una vez que el sacrificio había sido presentado. Entonces el sacerdote podía agarrar lo que él quisiera del sacrificio. Pero el sacrificio ya había sido presentado, ya había sido quemado o cocinado pues en el altar. Pero mire lo que estos hacían.
Venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol en la olla. El sacerdote tomaba para así, de esta manera hacían con todo. O sea, lo que le está diciendo es que mientras estaba dando el sacrificio, mientras estaba llevando a cabo el sacrificio, ellos llegaban y agarraban a fuerza, no lo que el garfio sacaba, sino lo que ellos querían. Ajá, dale siguiente verso, el 15. Y así mismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. En otras palabras, y si no me la das, de todos modos, por la fuerza la voy a coger, la voy a agarrar. Y el que estaba presentando el sacrificio, mi hermano, presentaba un mal sacrificio, porque el sacrificio no había sido completado, no había sido presentado en su totalidad delante de Dios. Y ellos llegaban simplemente, ¿verdad? Y no les importaba el sacrificio que se estaba llevando a cabo, ni por qué lo estaban llevando a cabo, sino que simplemente llegaban a agarrar lo que ellos querían, menospreciaban los sacrificios del Señor. Mire el 16. No, vamos al 17. Ese es cuando lo toman a la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. 22. Ahí del 22 al 24, ahí está lo que Elí decía. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No solamente eran impíos, menospreciaban las ofrendas y los sacrificios, sino que también fornicaban con las mujeres que guardaban las puertas del templo. Imagínense hasta dónde habían llegado estos muchachos, y el papá haciéndose loco. Y si le decían algo, se enojaba. Pastor, llévelo al encuentro. No, ¿para qué? ¿Por qué los hijos llegan hasta ese lugar? ¿Por qué a los hijos llegan los hijos de los ministros y de los sacerdotes y de los reyes? Llegan hasta esa circunstancia de ser impíos, de menospreciar las ofrendas y pecar deliberadamente en pecados sexuales. ¿Por qué? Porque no hay orden en la casa. No hay orden. A mí me han dicho algunos hombres: pastores, que cuando yo quiero hacer algo, mi mujer se mete, disciplínela. Esposo, póngala en disciplina a su mujer. Si se le atraviesa, y no lo deje educar a sus hijos. Usted es el sacerdote y usted va a dar cuenta delante de Dios. Si usted supiera las cuentas que va a dar como padre de familia, usted tendría temor a la hora de que un hijo suyo cometió una falla y usted no lo discipline. Bueno, pastor, es que la psicología dice que la psicología. ¿Qué psicología? No hay, mire, una psicología, una buena chancleta, una buena vara es la mejor psicóloga para que sus hijos obedezcan. ¿Y dónde está la oración en casa con los hijos? ¿Cómo es eso que sus hijos estamos alabando a Dios aquí y ellos a saber dónde andan? Parece que andan en Marte y todos aquí adorando. Y sus hijos, a ver, ya hay alguna mosca por aquí, un zancudo me pasó. Dígame si no es vergonzoso eso. Que no honren la presencia de Dios, que ni siquiera conozcan la presencia de Dios. Eso es vergonzoso
en los hijos de los ministros. Deberían ser hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, porque en casa se alaba a Dios, en casa se ora, en casa se glorifica a Dios. Se toman de la mano, damos gracias y oramos. No dejamos que el televisor le diga a nuestros hijos lo que tienen que hacer. El televisor es una ventana en su casa. Acuérdense, es una ventana abierta en su casa. Va a entrar lo que usted deje entrar en su casa. Eso es lo que es el televisor. ¿Qué es lo que usted deja entrar en su casa? ¿Qué es lo que sus hijos ven en la televisión? ¿Qué es lo que sus hijos ven en el teléfono? Hay un control parental ahí para que sus hijos vean y usted sepa lo que ellos ven. Hermanos, las consecuencias de ese comportamiento fueron terribles, no solamente para Elí, no solamente para los hijos, sino para toda la descendencia. Cada vez, mi hermano, escuche bien esto, que usted no eduque a sus hijos, que usted no los discipline y que usted no los guíe en el camino de Dios, no los enseñe en el camino de Dios, usted va a estar criando gente impía, hijos impíos. Usted va a estar creando hijos bandoleros. Y después no se vaya a quejar. No se vaya a quejar cuando los hijos, hermano, a los 18 años ya se les desaparezcan del hogar. Porque aquí la mayoría de los jóvenes, he conocido muchos que me han dicho: estoy desesperado por cumplir 18 para irme. Bueno, mi hijo, le digo, cuando cumplas 18 vas a ser mayor de edad y te podés ir. Pero ya tus padres ya no van a tener responsabilidad sobre ti una vez que tú tengas mayoría de edad. Porque ya cuando el hijo o la hija se va de la casa, es responsable. Pero ¿sabe qué? Se llevan la palabra de Dios, se llevan los principios. Entonces entra aquella promesa que dice que aunque tus hijos se fueran y fueran viejos, Él los regresará. Pero si son impíos, hermano, en la casa de Dios, no honran la presencia de Dios, no adoran, ni siquiera cantan las alabanzas. ¿Qué quiere decir eso? Que en la casa no hace nada sobre eso. No hay ese tiempo de oración en casa. No hay ese tiempo de intercesión, de comunión en casa. Hermanos, perdónenme, pero Dios me ha venido hablando fuerte sobre esto. Fuerte. Y a diario diciéndome que tengo que enseñarles esto, que tenía que traer este tema. Y yo lo puedo hacer con tal confianza, porque yo también tengo hijos, tengo hijas, y son mayor de edad, son profesionales y están en casa. Tienen un excelente testimonio. Las criamos en el temor de Dios. Siempre estuvimos orando, siempre estuvimos enseñándoles la palabra de Dios, siempre. Y puedo pararme aquí y decirle que delante de Dios, que lo hicimos bien. ¿Por qué? Porque toda la vida les enseñamos la palabra de Dios, les hablamos por la palabra de Dios, las corregimos por la palabra de Dios, y como dice la palabra, en sus cuartos, en las paredes, tenían versos bíblicos. La palabra de Dios se las teníamos en todas las paredes. Ahora, fíjese que dice ahí, por el verso 27, por allá, ponelo.
vino, fíjese bien, después de que Elí ve todo lo que sus hijos están haciendo en el templo, que se están robando las ofrendas, después de que ve que se están acostando con las diáconas de la iglesia, llega un profeta. Llega un profeta y le dijo: así ha dicho Jehová. Oiga bien, a Elí, al padre, al pastor, le dice: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieses sobre mi altar y quemase incienso y llevases el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de la principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Oiga bien, o sea que a Elí no se le podía llamar la atención en los hijos. Usted no le podría decir al hombre mire sus hijos. No, porque el hombre se enojaba y el hombre pataleaba. Así como hay gente en la iglesia que usted no le puede decir. Aquí vino teníamos a alguien, ¿verdad? Que los maestros me dijeron: pastor, vamos a tener que bajar a este muchachito porque no lo aguantamos. Y cuando allá no se aguanta, pues se lo venimos a dejar a la mamá aquí, al templo, hasta que la mamá lo amansa y lo volvemos a mandar para arriba. Entonces, después de un servicio le bajaron el niño porque andaba pateando a todo el mundo allá. Era un cabro el muchachito. Llegaron a mi oficina: pastor, mira, a nosotros nos gusta la iglesia, a nosotros nos gusta la alabanza, nos gusta todo, pero mire, no nos cuidan al muchacho, no nos cuidan al hijo. Le dijo: sí, no se lo cuidan porque es malcriado. Usted debe cuidarlo, debe amansarlo primero. Porque nosotros no tenemos por qué pagar las consecuencias, ni todos los demás niños, porque su muchachito anda golpeando a los otros, los anda pateando y no tiene respeto por nadie. Así que el problema no es de la iglesia, el problema es suyo. Se levantaron y se fueron. Nos vamos de la iglesia, pues que le vaya bien. Que le vaya bien. Entonces, ¿usted malcría a los hijos y nosotros los tenemos que aguantar? No. Mire, Dios le reclama y le dice: has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Por qué? Porque no los has disciplinado, no los has guiado, no los has enseñado. Hacen lo que quieren por tu culpa. Y qué bueno que la Biblia, el pueblo judío era machista, ¿verdad? No, pero si estuviera el nombre de la mamá aquí, ya la tuviéramos crucificada. Porque hijo malcriado, vergüenza de la madre. Porque la madre, la encargada de la educación, el padre del carácter y la disciplina en el hogar, ¿verdad? Si un niño es malcriado, pues tanto la madre como el padre tienen responsabilidad, ¿verdad? El padre es el que pone el carácter y que impone la disciplina, y la madre es una colaboradora al 100% con el padre para educar a los hijos. Cuando nosotros en casa hacíamos algo que no era correcto, mamá solo venía y me decía: cuando venga tu papá, se lo voy a decir. No, se lo diga, no. Yo prefería que ella me chancleteara y que no me agarrara a mi papá, porque aquello era mortal, hermano. O sea, que papá llegara y le pusiera queja y que mi papá me llamara. Mejor muerto. Porque mamá no le guardaba nada a ninguno de nosotros. Cuando venga su papá, yo le digo. Y a veces nos chancleteaba ella primero y después llegaba papá y también nos daba. Así que era doble la fiesta. Pero la mamá no tiene que ser cómplice de los hijos para taparle las sinvergüenzadas que hacen. La mamá, la madre tiene que ser cómplice con el padre para educarlos
y darles corrección a sus hijos, de manera que sean hombres justos, mujeres buenas, llenas del poder de Dios, hombres y mujeres que anhelan servir a Dios y que no estén contando los días que le faltan para cumplir 18 años para irse de la iglesia. Mi hermano, has honrado más que a tus hijos que a mí. Los has engordado, les has dado todo lo que ellos han querido, y de mis propias ofrendas. El verso 30, mire la consecuencia. Por tanto, yo Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Yo había jurado, dice Dios, había prometido que tu casa, la casa de tu padre, iban a ser sacerdocio por siempre. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire cómo Dios trata a los padres flojos, cómo Dios trata a los padres que no tienen carácter. Nada más y nada menos que le suspendió, le quitó todas las promesas que les había dado. Todas las promesas que les había dado. Y si nos vamos al capítulo 3, antes del capítulo 3, al verso 12, quiero que usted vea, porque ya Dios, cuando usted empieza a hacer las cosas mal, Dios ya está tomando cartas en el asunto. Aquí Samuel es despertado por Dios cuando él estaba acostado, y Dios le dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Dios le está diciendo a Samuel: todo lo que yo he prometido que voy a hacerle a Elí, a la casa de él y a su familia, se lo voy a hacer, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Mire qué cosa más terrible, quédate ahí. No importa lo que él haga ahora. Él puede venir y tirarse delante del altar y meterse en ayuno 40 días y agarrar a sus hijos y meterlos en ayuno y pedir perdón. Nada de lo que él haga me va a cambiar, porque yo ya decidí traer juicio sobre su casa. Nada me hará cambiar. Yo no sé si hay alguien que está escuchando esto. Esto no es un juego, es una llamada de atención. Esta es una llamada de atención para todos aquellos que son padres de familia y para todos aquellos que son ministros y que tienen a sus hijos a la deriva. Vienen a la iglesia cuando quieren, pero viven en su casa, comen en su casa, usan su electricidad, usan su comida, usan su teléfono. Pero cuando ellos quieren, hacen; cuando no quieren, no. ¿Y qué dice el papá? Ahí está bien, hijito. Ay, no te preocupes. Yo soy el pastor, quédate. No voy a ir a la iglesia porque hoy juega la selección de Ecuador. Ay, me lo grabás. En vez de agarrarlo del pelo y traerlo para la iglesia. ¿Cuál selección de Ecuador? ¿Cuál selección de Guatemala? De todos modos, todos son malas. Usted las agarra todas y las junta y no saca nada bueno de ahí. Mejor venir a la casa de Dios. Mire,
No importa lo que hagan. ¿Por qué? Esto no lo haría Dios con una pareja que viene llegando a la iglesia. No lo haría con los hijos que son nuevos en la iglesia. Pero estamos hablando de hijos del pastor de la iglesia. Impíos. Se robaban las ofrendas. Menospreciaban las ofrendas. Se acostaban, tenían relaciones sexuales y ministraban en el altar. Ministraban. Seguro que uno ponía las letras y el otro cantaba en el altar con el piano. Pero y queremos ver la gloria de Dios. Gemimos y clamamos para que la gloria de Dios se manifieste y tenemos el pecado metido allí. Hay que despertar. Hay que despertar porque Dios puede tomar decisiones. Y cuando Dios toma decisiones, nada lo hace cambiar. Dale el verso 15. Bueno, Samuel se despertó, no se quería levantar porque no quería que Elí le preguntara lo que Dios le había dicho. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había dicho, he determinado matar a los hijos de Elí. Búscame ese verso ahí donde está. Dios determinó. Dijo, no puede hacer nada porque ya determiné que lo voy a matar a sus dos hijos en un día. Y tal como Dios lo dijo, sucedió. El pueblo de Israel se enfrascó en una batalla contra los filisteos. Lo mismo que está pasando ahorita. Israel y Gaza. Ahí en Gaza siempre vivieron los filisteos y siempre estaban en lucha. Siempre han estado en pleito. Y los filisteos le iban ganando a Israel. Y dicen allá en el campo de batalla, traigamos el arca del pacto. Y mandaron emisarios y dijeron, necesitamos el arca del pacto en el campo de batalla. ¿Y sabe quién llevó el arca del pacto? Los hijos de Elí. Llevaron el arca del pacto. Cuando el arca del pacto llegó al campo de batalla, el pueblo de Israel, todo el ejército de Israel, ha pegado un grito de júbilo. Mi hermano, que los filisteos se asustaron solo con el grito que dieron el pueblo de Israel. Y dijeron, ¿y qué pasó? ¿Qué les pasó a los judíos? ¿Qué pasó? Ahí está lo que le está diciendo. Al final, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Llega el arca al campo de batalla, los judíos pegan ese grito y los filisteos asustados. ¿Y qué pasó? Que trajeron el arca y Jehová es el que pelea por ellos. Filisteos, estamos perdidos. Pero dijeron, para que no digan que somos cobardes, peleemos. Pero ya sabemos que estamos perdidos. ¿Y qué pasó? Que los filisteos ganaron. Dice que el pueblo de Israel se corrió, hermano, abandonó el campo de batalla y se robaron el arca del pacto. Los filisteos cogieron el arca del pacto y mataron a los dos hijos de Elí. En el mismo día, tal como Dios lo había dicho. Y cuando llega el mensajero, llega al templo, a Silo, le dicen al sacerdote que el arca del pacto fue robada y que sus dos hijos murieron. El hombre estaba sentado en una silla, dice la Biblia, y del susto se fue para atrás y se mató porque se golpeó, se cortó el cuello.
y ahí murió y estaba pariendo la nuera. Estaba pariendo porque aunque usted no cree, eran casados los bandidos. Eran casados. Nada más que ese era un pasatiempo de estarse acostando con las mujeres del templo. Y dando a luz, el susto la hizo dar a luz y ahí se murió también la nuera ese mismo día. Y le voy a decir, más adelante Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes y ahí se fueron otros que eran venían de la línea sacerdotal de Elí, y con David, el último que estaba con David, David lo separó y le dijo: no te mato porque tú cargaste el arca del pacto, pero le quitó las vestiduras y lo mandó a vivir como cualquier otro, lo destituyó. Ahí se perdió, ahí terminó toda la descendencia sacerdotal de Elí, por el pecado de no criar a sus hijos en orden, con la palabra de Dios, en la disciplina que necesita crearse a los hijos. Hermanos, yo no creo que Dios haya tomado una decisión como esa. Si me ha estado hablando que le traiga este mensaje, pero sí quiero que sepa y que tome este mensaje como una advertencia muy seria de parte de Dios para usted y para su casa y para sus hijos. Amén. Que esta sea una advertencia, porque si usted es de los padres tipo Elí, que le pasa la mano a los hijos cuando hacen cosas que a Dios no le agradan, tenga cuidado. Si usted es de las madres que tapa a los hijos y no deja que su esposo discipline, mejor hágase un lado y deje que el padre discipline a sus hijos y los ordene. Hermanos, y si sus hijos, sus hijas son menores de 18 años, están bajo su responsabilidad y tienen que hacer lo que usted les dice que hagan. Si dicen que no, sáquenles la maleta a la carretera, a la calle. Porque si le pueden decir a usted que no quieren orar, que no quieren venir a la casa de Dios, entonces quiere decir que ellos son responsables de hacer cualquier cosa. Sáquenle las maletas afuera de la casa y dígale: hasta la vista, baby. O va a la iglesia y ora y alaba, o se busca otro lugar donde vivir y quien lo mantenga y quien la mantenga. Usted no sabe el bien que le va a hacer. Y para cerrar le voy a decir, un día una de nuestras hijas, pero estaba pequeña, dijo que se quería ir de la casa. Pues nosotros dos corrimos a hacerle la maleta. ¿Y para dónde te vas a ir? Es que no sé. Tal vez debajo de un puente, le digo. No sé. No, pero que creía que era broma, creía que a nosotros nos iba a manipular. Nosotros los dos ya metiéndole las cosas en una maleta. No juegue con esto. No juegue. Sea recto. Sea eficaz con sus hijos. Ore con ellos en la casa. Ore con ellos. En su cuarto póngale la palabra de Dios. Es su casa, es su apartamento. Todo lo que ellos tienen es suyo. Ese teléfono que ellos usan es suyo. No los deje que miren las cosas que ellos quieren. Que vean lo que tienen que ver, lo que les conviene. Cierre esa ventana de esa televisión. Le digo, es una ventana por lo que el diablo mete lo que él quiere a su casa. Dios dijo: ya dispuse matarlos, porque nunca honraban las cosas santas. Enséñele a sus hijos a honrar las cosas sagradas. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él quiere. Y Él le ha dado a sus hijos a usted para que usted se los eduque, para que ellos sean instrumentos
para su gloria en Cristo Jesús. Póngase de pie.